Tu ADN espiritual sabe cosas que tu mente consciente todavía no ha procesado. Quiero que imagines algo por un momento. Estás en una conversación con alguien, todo parece normal y de pronto, sin que esa persona haya dicho nada, tú ya sabes. Sabes que te está diciendo mentiras, que no es una suposición, es una certeza física que sientes en el pecho o en el estómago, en algún lugar del cuerpo que no tiene nombre, pero que nunca te falla. Esto es tu ADN espiritual en acción, no es solo intuición, es información real que tu biología está procesando y que la investigación de física unificada de William Brown está comenzando a descifrar con una claridad que lo cambia todo. Hoy vamos a explorar algo que tiene nombre científico y también espiritual, la activación del ADN y la intuición cuántica. Dos conceptos que cuando los entiendes juntitos cambian la forma en que te ves a ti misma para siempre. Y me da muchísima emoción poder hablar de esto porque por fin entendí la razón de por qué lo que sentía muchas veces que llamaba intuición no eran invenciones. Lo que vamos a ver hoy es la investigación del biofísico William Brown, que propone que tu ADN no es solo un manual de instrucciones biológico como aprendimos en el cole, es una antena fractal, es un receptor de altísima precisión que capta cada información del campo cuántico. Y lo que llamamos intuición es, pues francamente, tu biología procesando esas señales en tiempo real. Esto es alquimia celular y hoy vamos a entenderla juntas. En este episodio vamos a ver qué es el ADN fractal y cómo lo descubrió William Brown. ¿Por qué tu cuerpo sabe lo que otros piensan de ti y cómo funciona esto cuánticamente? Cómo la epigenética y el ADN mitocondrial guardan los traumas de tu linaje, y aquí sí que a mí se me voló la cabeza, y cómo liberarlos. Los síntomas físicos del despertar espiritual y las herramientas para navegarlos sin saturarte. Al final vas a ver las notas del episodio para que veas las referencias y amplíes tu propio conocimiento. Te invito a que tengas la mente muy abierta, a que no te vayas a sentir, que son este montón de terminologías, porque he tratado de ponerlo lo más simple que pueda para que lo entiendas, para que por fin te des cuenta que la intuición no son invenciones tuyas, que ya en este momento la ciencia lo está comprobando. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenido a uno de los episodios más complicados de desarrollar. Lo que vas a escuchar hoy aquí te debe poner en alerta y tu capacidad de discernimiento te debe llevar a buscar aún más la verdad. Quiero que dudes de lo que te voy a compartir hoy para que inicies en ti tu propia conclusión. Escucha el episodio con la mente, como te dije, muy abierta, pero también con una mente dispuesta a adentrarse en una búsqueda más profunda para llegar a la verdad. Te invito a que compartas el episodio si lo que escuchas te abre el alma y te da una mayor luz para darle la bienvenida a un nuevo ser humano que está despertando en este momento en el planeta. Empecemos. Lo que nos enseñaron en el colegio es que el ADN es básicamente un manual de instrucciones biológico. Él va a determinar el color de tus ojos, tu altura, si tienes predisposición a ciertas enfermedades, en fin. Es una especie de receta genética que tú heredaste ¿de quién? De tu papá y tu mamá. Y punto. Ahí acababa. Y esto es parte de la historia, pero no es la historia completa. Es solo una parte muy pequeña. Hay un investigador en este momento de física unificada que se llama William Brown. Esto me da una emoción tremenda. Y él está asociado con The International Space Federation, ISF, y lleva años estudiando algo que la biología convencional no termina de explicar. ¿Qué hace el 98% del ADN humano
que los científicos llamaron durante mucho tiempo ADN basura. Y lo llamaron basura porque no parecía codificar proteínas. Basura porque no entendían para qué servía. William Brown es un biofísico que investiga la física que opera a nivel celular y molecular del sistema biológico. Brown y otros investigadores proponen que este 98% no es basura y es probablemente una parte que es la más sofisticada de toda tu biología. Y viene la pregunta, que entonces uno se hace es, ¿qué descubrió Brown exactamente para poder decir esto? Al menos yo me hice esa pregunta. Y resulta que dos cosas cambian la perspectiva completa. Primero, descubrió que la molécula de ADN tiene una forma de fractal. ¿Qué es un fractal? Bueno, un fractal es un patrón geométrico que se repite a sí mismo en diferentes escalas. A ver, si alguna vez viste un helecho, por ejemplo, yo me acuerdo que uno veía los helechos en Colombia, en la tierra fría, y si uno los miró bien, se va a dar cuenta que cada ramita es una versión pequeña de la rama entera, que al mismo tiempo es una versión pequeña de la planta completa. Digamos que no creciste en un espacio donde habían helechos. Si tú miras los copos de nieve, el brócoli romanesco y cosas así, te vas a dar cuenta que tienen el mismo principio. Las cosas vistas desde satélites también tienen esta misma estructura. La naturaleza los usa todo el tiempo porque son la forma más eficiente de organizar la información. El ADN tiene esa misma geometría y se pliega sobre sí mismo en una estructura fractal perfecta. Y esto no es un accidente evolutivo, como nos han hecho creer. Brown propone que ese plegamiento le permite a la molécula hacer algo extraordinario. ¿Qué es eso? Actuar como una antena fractal que puede recibir y emitir señales en múltiples frecuencias al mismo tiempo. ¡Wow! Y la segunda cosa que descubrió es que al mismo tiempo es súper apasionante para mí, al menos ahí me nerdicé, analizando el agua que envuelve la doble hélice del ADN, que es el agua en estado de cristal líquido que forma una especie como de capita protectora alrededor de la molécula, él encontró que el ADN emite luz, una luz que él podía medir, que eran fotones de baja intensidad que los científicos llaman biofotones. Y estos pequeños pulsos de luz, que son pulsos de luz láser, que las células emiten, son las que usan para comunicarse entre sí. Y esto no lo digo yo, lo dice el biofísico alemán Fritz Albert Popp y lleva décadas documentando las emisiones de biofotones en los seres vivos. Lo que Brown suma es la conexión con la geometría fractal, que es esa antena que es tu ADN, no solo que emite luz, sino que también la recibe. O sea, envía y recibe. Y está sintonizando señales de algo mucho más grande que solo tu cuerpo, porque nosotros creíamos que el ADN solo era operar en nuestro cuerpo. Esta es la belleza de lo que él está encontrando en sus investigaciones. Él llama a esa red cuántica de información Space Memory Network, la red de memoria del espacio. Y la idea es que el espacio, el aparente vacío entre las cosas, no está vacío. Esto lo hemos escuchado, pero yo no sabía por qué y si se había probado. Ahora él lo ha comprobado y dice que está lleno de información estructurada y que tu ADN tiene la arquitectura perfecta para conectarse con ella o con esta información estructurada. A ver, ¿y por qué esto importa para tu vida espiritual? Te estarás preguntando. Muy simple, porque si esto es cierto y es una hipótesis de física unificada, te lo quiero aclarar, no un consenso científico de mainstream, pero es una hipótesis muy bien fundamentada. Entonces, tu ADN espiritual no es una metáfora, es una tecnología real. Y tus experiencias intuitivas no son una casualidad ni una imaginación, son información que tu biología
ya sabe procesar. Aquí recuerdo lo que traté hace muchos episodios en el podcast cuando hablaba de Indra's Pearls o las perlas de Indra. Y es lo que se refiere a un tipo de fractal geométrico de naturaleza matemática. Estos diseños fractales representan visualmente cómo los círculos, transformaciones completas y geométricas se reflejan infinitamente entre sí en grupos de simetría que uno conoce como los grupos keynesianos. Y si tú has visto una imagen de las perlas de Indira, vas a ver que es una cosa fractales que se repite y se repite y se repite y se repite. El concepto vino de las perlas de Indra y se hizo súper popular en la mitología budista e hindú, específicamente de la metáfora de la red de Indra o la red de joyas de Indra, y describe cómo una red cósmica infinita se extiende en todas las direcciones y que está presente, y que en cada nudo de la red hay una joyita perfectamente clara y cada joya refleja en la superficie todas las demás joyas, creando así que un reflejo infinito donde todo el universo está contenido en una perla. ¿Esto no les parece muy, pero muy similar? Y esto viene de estas filosofías que son tan antiguas, bueno, y que en esa época no habían tenido ninguna prueba científica, que apenas hasta ahora estamos hablando de este tipo de cosas comprobándose con personas como William Brown. Volvamos entonces al momento con el que empecé este episodio. Esa persona que sabes que te está mintiendo antes de que abra la boca, ¿qué está pasando ahí exactamente? ¿Tú no te has preguntado eso? A ver, la física cuántica nos dice que todo sistema con carga eléctrica genera un campo ¿qué? Electromagnético. Tu corazón genera uno, tus órganos, tu cerebro, y en cada pensamiento que tú tienes, en cada emoción, cada intención que tienes, está modificando ese campo electromagnético. Las investigaciones del HeartMath Institute han medido que ese campo electromagnético del corazón se extiende varios metros hacia afuera del cuerpo. Lo que Brown propone es que cuando la conciencia humana eleva su vibración, cuando estás más presente, más abierta, más conectada contigo misma y más en armonía, esa antena fractal de tu ADN se vuelve más sensible. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a captar las frecuencias electromagnéticas del entorno con mayor precisión. Eso sí, mira que las está captando y que por vibración está, como quien dice, desplegándose hacia vibraciones más altas, está llegando a vibraciones más altas. Y las traduce al sistema nervioso central como una sensación física. Ay, sentí ese escalofrío extraño cuando entré a esta habitación donde acaba de fallecer alguien. O una opresión en el pecho y de pronto me llama una persona que es muy querida y me cuenta que ha pasado un accidente. Una certeza que yo no puedo explicar racionalmente y que yo sé que me tengo que meter es por aquí, pero no sé cómo y ¡pum! Ahí encuentro la respuesta. Pero esto es absolutamente real y lo más seguro te ha pasado de alguna manera. Por eso sabes lo que alguien piensa de ti, porque tu ADN ya leyó la frecuencia de su campo electromagnético antes de que tu mente consciente procesara la información. Mira qué rapidez. A ver, Marce, y los vínculos a distancia, sentir cuando un ser querido está en peligro aunque esté a miles de kilómetros, ¿qué es esto? Aquí entra entonces otro concepto de la física cuántica y es el entrelazamiento. En física cuántica establecida, esto no es apenas nuevo, cuando dos partículas interactúan de cierta manera, quedan entrelazadas. Lo que le ocurre a una le pasa instantáneamente a la otra. Esto no importa la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque le molestaba o le perturbaba que funcionaran más rápido que la luz. ¿Qué dice Brown? Brown extiende este principio a la biología del ser humano. Y él dice que cuando dos personas comparten un vínculo profundo, a ver, ¿qué es un vínculo profundo? Estamos hablando de mamá e hijo, parejas, amistades del alma, personas que se quieren mucho, en fin. Sus campos biológicos quedan entrelazados a través de la red de memoria del espacio. Esa red de la que estamos hablando que está alrededor, que se supone que no tiene nada, pero sí tiene.
Y si ese ser querido experimenta una fluctuación drástica en su campo, ¿qué es eso? A ver, un accidente, un miedo intenso, una crisis, algo así fuerte, esa perturbación viaja a través de la red cuántica y tu antena fractal la capta. No estamos hablando solo de la glándula pineal. A ver, despiértate. Y la procesas como una taquicardia espontánea o una urgencia inexplicable de llamar al otro o una certeza que yo no sé de dónde, pero yo sé, ahí sucede. Ahora, pon atención a lo que te voy a decir. Brown aclara que el ADN no es el origen del vínculo. El amor, la conexión, el lazo del alma, esas son cosas que pertenecen al campo de la conciencia. Lo que estamos hablando aquí es del ADN y cuál es su función. Entonces, el ADN es el transductor. Y esto ya lo había escuchado, pero a nivel de la glándula pineal. Y aquí estamos hablando a nivel de la célula, la mitocondria, el hardware biológico. Es el teléfono celular que te va a ayudar a que esa señal del campo cuántico la manifiestes como una expresión física en tu cuerpo, como ese escalofrío o lo que te dice que algo está pasando. Y sin ese hardware actualizado, la señal no puede aterrizar. Y eso es exactamente lo que significa la activación del ADN, porque el ADN está cambiando en este momento del despertar de la humanidad, que ahora tú escuchas el ADN cuántico, la actualización del ADN y uno dice, pero ¿esto con qué se come? Es esto que te estoy explicando. Una actualización del hardware biológico para recibir señales de dimensiones más sutiles. Cuando hablamos de dimensiones más sutiles, estamos hablando de dimensiones a nivel, para nosotros, para que lo podamos entender como seres humanos, más linealmente, más arriba. Esto no es magia. ¿Cómo lo llamo yo? Tecnología espiritual. Pero ¿cómo pasa entonces todo esto? Bueno, ya te expliqué más o menos, pero te lo voy a volver a contar de una manera muy simple y todavía más profunda. A ver, la actualización del hardware no pasa por un cambio mecánico externo. Mira qué importante esto. Por eso tú me oyes en Instagram, me oyes en los podcasts. Autoobservación, trabaja en ti, mira hacia adentro, no critiques tanto a los demás, en fin, todo esto. Porque esto pasa por el ADN interactuar con el vacío cuántico y la información del entorno cuando viajas hacia adentro. De acuerdo con las investigaciones de Brown, esta actualización biológica se produce a través de 3 mecanismos que están interconectados. Entonces, son 3 cositas lo que hace que esa actualización pase y es, primero, no solo es leer el espacio, o sea, es la resonancia con el vacío, no solo es eso, pero esa es la primera. El espacio no está vacío, está lleno de energía y geometría a escala cuántica, la red de memoria del espacio que él llamó o Space Memory Network. Y esto es que el ADN se actualiza ¿cuándo? Cuando cambia la vibración de un entorno celular. Cuando tú elevas tu estado de conciencia, tus pensamientos, tus emociones, estás alterando el campo electromagnético de tu corazón y el agua cristalina que está ¿dónde? ¿Te acuerdas cómo inicié este episodio? Está alrededor del ADN. Y cuando tú cambias ese campo, la antena fractal del ADN se sintoniza con frecuencias más altas de la red cósmica. Y esto hace que el vacío cuántico transfiera nueva información directamente a la estructura de tus moléculas. La segunda cosa que es importante, que no pasa solamente por leer el espacio, es la absorción de biofotones o la alimentación de luz. William Brown explica que el ADN se reconfigura físicamente mediante la absorción y la emisión coherente de biofotones. Biofotones, acuérdate que de una manera muy simple son unidades sutiles de luz. La Tierra y el cosmos están recibiendo oleadas de frecuencias electromagnéticas y códigos de luz más elevados. Yo escuchaba eso, va a haber una lluvia de códigos de luz y yo decía, ¿pero eso con qué se come? Bueno, ahora ya lo sabes. La antena fractal de tu ADN capta esos biofotones del exterior. Por eso yo les digo, diario hay que tomar el sol. Cuando los absorbe, los electrones dentro de la doble hélice de
tu ADN, saltan a niveles de energía superiores. ¿Y esto qué hace? Altera la conductividad eléctrica de la molécula, es decir, enciende interruptores genéticos que antes estaban apagados. Y la luz hace todo esto, ¿ah? ¡Qué maravilla! Y la tercera cosa que sucede, o el tercer mecanismo, es la liberación de candados químicos. Bueno, yo lo digo candados químicos para que lo entendamos fácilmente, pero esto es pura epigenética cuántica. Es lo que normalmente tú conoces como metilación. Si nunca lo has escuchado, no te preocupes. Cuando escuches metilación, inmediatamente lo relacionas con candados químicos. Ahora vamos a entender un término importante aquí, y es la metilación. Son como unos marcadores químicos que se pegan a la molécula del ADN y funcionan como candaditos. Se llaman metilaciones y eso es todo lo que tienes que saber. Pero cuando hay un candado sobre un gen, ese gen no se puede expresar. Está como quien dice dormidito, ¿cierto? Y el hardware se actualiza físicamente cuando se desune de las cargas antiguas. ¿De qué estoy hablando? Del estrés, del miedo, de la baja frecuencia. ¿Qué es lo que hacen? Mantienen al ADN contraído y bloqueado por metilaciones o candados. Acuérdate que cada vez que escuches metilaciones son candaditos químicos. Y pon atención a este término que lo vamos a usar más adelante con la herencia. Entonces ya entiendes más o menos cómo se actualiza ese hardware. Y además, cuando entras en estados de amor coherente, de meditación, de paz, ¿qué pasa con esa señal química? Cambia. El cuerpo ordena mecánicamente retirar esos candaditos. Es como llegara con la llave cada vez que meditaste y abriera esos candados. Y entonces ahí pasa la desmetilación. Cuando los liberas, la hélice de tu ADN se expande geométricamente. ¿Y qué es lo que hace? Permite que el 98% de tu ADN dormido, que no es basura, comience a codificar nuevas funciones biológicas y perceptivas. ¿Qué es esta maravilla? Te voy a contar de una vez que puede que este episodio esté un poquito más largo, pero no te preocupes que ya vamos entendiendo bien el tema. Antes de continuar, quiero contarte algo que creo que llega en un momento perfecto y que conecta directo con todo lo que estamos hablando hoy. Durante mucho tiempo también dudé de lo que sentía. La racionalidad siempre hizo parte de mí hasta hoy. Y por eso necesitaba algo que me permitiera no solo sentir la energía, sino medirla. Y fue aquí cuando descubrí al péndulo. El péndulo se convirtió en una herramienta de puente entre lo que percibo y lo que puedo verificar. Empecé a usarlo para medir la energía de los alimentos, para ayudarme cuando tenía mucho problema con las articulaciones, con los espacios donde vivo también para ver qué había ahí, con las decisiones que se me presentaban y con los resultados que obtuve me di cuenta que habían sido muy concretos y que estaba recibiendo información. Cuando algo no está bien en mí, el péndulo es el primero que tomo para balancear mis chakras, para identificar qué necesito remover de mi ambiente o de mi espacio, de mi dieta, de mi campo energético, hasta para saber si una vitamina sí es para mí o no y qué cantidad. Y es por eso que creé el taller de péndulo básico y balance de chakras y lo estoy dictando el sábado 27 y domingo 28 de junio a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y si lo que estás es explorando cómo utilizar el péndulo, cómo aprender a manejarlo, cómo medir la energía de los objetos alrededor tuyo, cómo elevar la energía, cómo limpiar tu campo energético, cómo balancear tus chakras, este taller es para ti. Te dejo toda la información en las notas del episodio y te veo el sábado 27 y el domingo 28 de junio a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Ahora entremos en algo que me parece de lo más poderoso de este episodio, sobre todo porque yo era una persona no creyente de esta parte, y es la epigenética espiritual y el ADN mitocondrial. La epigenética es una ciencia que ya está establecida, esto no es invento de ayer. Estudia cómo el ambiente y las experiencias pueden activar o desactivar ciertos genes
sin cambiar el código genético en sí. ¿Cómo? A ver, a través de unos marcadores químicos que se adhieren, aquí viene otra vez el término, a la molécula de ADN y funcionan como candados. Ya sabes que son las metilaciones. Cuando hay un candado sobre un gen, ese gen, como sabes, está dormido y no se puede expresar. Y lo que propone la investigación es física unificada, que conecta perfectamente con lo que muchas tradiciones espirituales dijeron durante muchos siglos. Y es que esos candados no solo se forman por lo que tú vives, o que aquí viene lo interesante, se heredan. Esto me parece a mí como una palmada en la cara. Es decir, tu abuela vivió escasez, miedo, sobrevivencia constante. Entonces, ¿qué pasó? Te lo pasó a ti si eres mujer. Este estrés crónico generó metilaciones en el ADN de tu abuelita. Y esas metilaciones se transmitieron a quién, a tu mamá. Y de tu mamá, si ella no las liberó y las organizó, pasaron a ti. Lo llevas en tu cuerpo, no como recuerdo mental, como patrón biológico. Y eso me voló la cabeza porque varias veces me escuchaste decir, como te dije, que cómo era posible que yo estuviera pagando por las deficiencias o los problemas que había heredado. Lo que no sabía era que eso viene por la parte de la madre. Y según lo veo ahora y según las investigaciones que se están haciendo, lo que estoy trayendo acá, estos patrones se heredan a través de esas metilaciones. Y como ya viste, esas metilaciones se transmiten a través de madre a hija. Entonces ahí me pregunté, ¿cómo así? Y el ADN mitocondrial, ¿por qué es tan especial? Porque las mitocondrias son las estructuras dentro de cada célula que producen la energía vital y tienen su propio ADN. Es decir, es un ADN separado del núcleo celular, con una cosa muy especial y única, y es que se hereda exclusivamente por la línea materna, solo de madre a hija, siempre. Brown destaca que este ADN mitocondrial tiene una configuración de orbitales electrónicos distinta. ¿Cómo así? Es circular y no en doble hélice. Y es el encargado de procesar la fuerza vital, la energía que alimenta todo lo que tú eres. A ver, los traumas, los miedos de supervivencia, los mecanismos de escasez que vivieron tus ancestros maternos, están grabados dentro de ti. Ese es ADN circular que viene de tu mamá, de la mamá de tu mamá y de las mamás que vinieron antes. ¿Qué pasa entonces si los hijos son hombres? Porque ustedes saben que yo tengo un hijo hombre. Que los hijos hombres sí reciben ese ADN mitocondrial de su mamá y sí se benefician por completo de las actualizaciones de ese hardware. O sea que ellos pueden también liberar esos candados y que las mamás si lo liberaron pues pasan esos liberados. Pero ellos no pueden transmitirlo a su descendencia. A ver, ¿qué responsabilidad entonces existe en las mujeres en este momento, sobre todo las madres? En la ciencia y la evolución, a los hijos hombres los conocen en este aspecto como el callejón sin salida, evolutivo de las mitocondrias. Cuando tú liberas las memorias de supervivencia del ADN mitocondrial, esa antena fractal, que es tu ADN, empieza a expandirse. Y cuando capta las frecuencias más altas, va a expresar los dones latentes que no se habían abierto, la clarividencia, la clarisentencia, la clarisapiencia, que siempre estuvieron ahí esperando que el terreno biológico estuviera listo para recibirlos. Por eso te das cuenta cuán importante es trabajar en ti, generar ese manejo de emociones, esa limpieza de sanar el árbol, eso que tú traías que no sabes por qué se sigue presentando, ese autoobservarse, esas preguntitas simples que hacemos en el episodio, en el cuaderno de alquimia, esos ejercicios de tranquilidad y respiración. Y cuando tú elevas tu conciencia a través de la meditación, de sanar tus emociones y de todo esto, lo que estás haciendo es elegir conscientemente nuevos patrones. Pero a ver, ¿eso en qué se traduce y con qué se come? En que empieces a liberar los candados químicos. Y la ciencia lo llama, como te dije ya, la desmetilación. Las tradiciones espirituales lo llaman ¿qué? Esto lo hemos oído y yo lo veía y yo decía, ay, bueno, sí, sanar el linaje.
Eso es lo mismo, uno desde el punto de vista científico, el otro desde el punto de vista espiritual. Eso es activación del ADN, no es una tecnología externa que te activan. Es un proceso interno de liberación, es tu alquimia celular. Vamos ahora a terminar con los síntomas que nadie te explicó. Yo por ahí tengo un episodio del podcast que habla de esto, pero lo vamos a volver a traer uniéndolo a lo que hemos aprendido de la metilación. Bajemos esto aquí a que lo entendamos, porque sé que hay algo que muchas de las personas que están escuchando lo están viviendo y no saben muy bien cómo nombrar. Si tu ADN fractal se está expandiendo, si estás captando más señales, si estás liberando memorias ancestrales de tu ADN mitocondrial, el cuerpo físico tiene que sentir esa transición, ¿cierto? Y los síntomas son reales. No los estás inventando, no los estás exagerando. Tu biología está en proceso de actualización. ¿Pero qué es lo que voy a sentir? Vas a sentir en general fatiga inusual. No es el cansancio de no dormir bien, es un agotamiento diferente, profundo, que no se ve saciado con el descanso normal. Tu cuerpo está redirigiendo energía para reestructurar funciones celulares a nivel cuántico. Y eso cuesta. Así que te vas a tener que dar tiempo y salir al sol. Zumbidos en los oídos. Bueno, este no es el constante tinnitus que se presentó por el bicho. Es un tinnitus que aparece en momentos de quietud, especialmente de noche. El sistema nervioso y el sistema auditivo se están ajustando a frecuencias más altas. No es patológico, aunque siempre vale la pena descartar causas físicas, pues con un médico alopático si quieres. Muchas veces es parte del proceso. Yo esperé que el mío fuera mucha parte de este proceso, pero se ha ido agravando y ahora le estoy trabajando naturopáticamente. Te voy contando cómo lo voy haciendo. Otra característica que se empieza a presentar es el despertar de las 3 y 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque ese horario no es casualidad, es cuando el campo electromagnético de la Tierra está en su punto más silencioso. La contaminación, entre comillas, electromagnética del día, el ruido, los dispositivos, el tráfico mental colectivo, todo eso baja considerablemente. Entonces, ¿qué pasa? En ese silencio, tu antena fractal capta más información de lo que llamamos el Space Memory Network, ¿cierto? Por eso despiertas con pensamientos claros, con imágenes, con esa sensación de que algo te llama. Recuerda que si esto te está sucediendo, no te enojes cuando te estén despertando a esta hora. Te están actualizando. Agradece y trata de volverte a dormir en paz. Y también se dispara una hipersensibilidad, que es una intolerancia a lugares muy ruidosos. Ahí estoy yo. O cargados energéticamente. Ahí estoy yo. A multitudes, a personas que antes no te afectaban, ahora sí, una sensibilidad nueva a los alimentos. Muchas veces se disparan cosas que uno antes no sentía, a los aromas, a las texturas. ¿Por qué? Porque eres una antena más potente, estás captando más. Y eso, sin las herramientas adecuadas, ¿qué va a pasar? Satura el sistema nervioso. Ay, Marcela, ¿y qué hago con todo esto? Aquí van las 3 herramientas que más me ayudan y que más le han funcionado a la comunidad. Primero es el grounding, ya me has oído hablar de esto, el enraizamiento, que si no lo puedes hacer porque estás en una ciudad muy grande y no tienes gramita por el lado, ni tierrita, ni playita, porque no puedes caminar descalza sobre tierra, pasto o arena, entonces lo tienes que hacer mentalmente con el cordón que baja de 2 dedos debajo de tu ombligo si eres mujer y se conecta con el centro de la tierra, o desde el coxis si eres un hombre al centro de la Tierra. Esto no es poético, aunque suene así. Físicamente, la Tierra tiene una carga eléctrica negativa que te ayuda a equilibrar el exceso de voltaje electromagnético que tu antena está acumulando. Acuérdate que hace mucho tiempo te conté que mi esposo me había hecho una cosa que yo enchufo en la pared y con eso duermo todos los días. Eso me encanta. 10 minutitos de hacer esa visualización si no puedes, o de simplemente descalzarte y andar por la tierra, te ayudan. La tierra, de verdad, agradece que la puedes contactar, que te puedes unir a ella, porque te va a ayudar a mejorar los síntomas de estar sobrecargada. Otra cosa que sucede cuando estamos en este cuento es la coherencia cardíaca. Respiración enfocada en el corazón.
inhala contando hasta 5 y exhala contando hasta 5. Lleva la atención al centro de tu pecho. Esto lo encontré en el HeartMath Institute y ya lo ha documentado que esta práctica estabiliza el campo magnético del cuerpo y ayuda a ¿qué? A cerrar el aura a interferencias externas tensas. Cuando vas a ir a un sitio muy lleno de cosas, ese concierto, todo eso, utiliza esto. Lo que en términos más simples significa dejas de absorber lo que no es tuyo. Y por último, ¿qué tienes que hacer? Vas a poner una intención consciente en la antenita. Vas a ser consciente. Esto es quizás lo más poderoso. Con pensamiento consciente, tú vas a orientar tu ADN. Esto sí que es importante en este momento que hay tanta división. Puedes decirle a tu biología qué frecuencias procesar antes de entrar a un lugar cargado. Es decir, estás dirigiendo tu ADN antes de una conversación difícil. ¿Cómo se hace esto? Haz 3 respiraciones profundas y declara en voz baja o mentalmente: mi cuerpo solo decodifica frecuencias de luz, claridad y protección. No es un ritual mágico. Es que, según lo que aprendimos hoy, calibración de la antena. Ahora, para terminar, pasemos al ejercicio o la parte práctica. Quiero que escribas 3 cosas. Vas a traer tu cuaderno de alquimia, vas a respirar por un momento y te vas a calmar. Vas a seguir inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. No hay presión. No hay necesidad de responder algo específico que te esté presionando. Este es un momento para ti, para que puedas descansar, conectarte con tu propia divinidad y responder estas cositas que aquí te voy a dar. La primera es: ¿cuál de los síntomas que mencioné reconoces en ti? Escríbelo sin juzgarlo. Son señales, no problemas. Segundo, ¿hay alguna experiencia intuitiva tuya que en este momento tiene un nuevo sentido con lo que escuchaste hoy? Una vez que supiste algo sin que te lo dijeran, o una vez que sentiste a alguien a distancia, tráelo en este momento a tu memoria, trae el tiempo en que esto sucedió y escríbelo. Y por último, tercero, ¿qué patrón de tu linaje materno reconoces en ti y ya estás lista para liberar? Esta es la pregunta más potente. No tienes que saber cómo. Solo nómbralo. Este es el primer paso de la alquimia. ¿Qué patrón de tu linaje materno reconoces en ti que ya estás lista para liberar? Así hemos llegado al final de este episodio. Gracias por estar aquí, por escuchar con esa parte de ti que ya sabe que hay algo más, por tomarte el tiempo de sentarte contigo misma y de dejar que esta información aterrice. Si este episodio te movió algo por dentro, compártelo con alguien que también lo necesite. A veces la información correcta llega en el momento exacto y quizás tú eres el canal para que llegue a esa persona. Nos vemos la próxima semana para que sigamos trabajando otro tema más sobre la nueva humanidad.